Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Todos, y aquí estamos en este programa de Vida en Abundancia semanal. Y estamos en este día pues saludando a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha. Y estamos felices de estar con todos vosotros, y seguramente que una vez más les vamos a sorprender con un tema interesante de la palabra del Señor. Así es que presta atención en esta mañana, quédate con nosotros en estos 50 minutos que vamos a tener de programa en Vida en Abundancia. Y bueno, yo no sé qué más decir, Samuel. Muy buenos días. Que estoy feliz de volver a este set o a este espacio más radial. Bueno, saludos a todos a toda la familia que nos está escuchando, sí, nos está viendo a través de cualquier medio. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, como siempre, pues tenemos una palabra para este día que sabemos que va a edificar la vida de cada persona. Así que bueno, les invitamos a seguirnos en las redes sociales, a buscarnos. Y también nuestra página de YouTube, Río de Vida España. Esa es interesante. Sí, que por cierto prontito estaremos llegando casi a 20,000 suscriptores, y damos gracias al Señor. Así que poco a poco va creciendo y bueno, confiamos en el Señor en todo. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy tengo un título súper interesante, Raquel. Bueno, siempre los títulos son interesantes, pero hoy lo he titulado... Vaya. Bueno, si tú lo dices. Sí, lo he titulado El brillo. El brillo. El brillo. Hoy vamos a hablar del brillo, ¿no? Si te parece bien. ¿De qué brillo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ir a un pasaje muy interesante que está en... El brillo. El brillo, sí. Madre mía. De verdad que yo para venir contigo tengo que tener mucha fe. Tienes que tener mucha fe, Tengo ¿no? que tener mucha fe, porque luego tú me sueltas ese tipo de titulitos. A ver, señoras y señores, ustedes entiéndanme. Yo sé que desde allá es muy fácil criticarme a mí, pero desde acá usted siéntese con este personaje que le dice: mi título es El brillo, y el brillo lo voy a sacar del pasaje de la Biblia. Hombre, y yo tengo que tener brillo, fe, ¿vale? O la experiencia me dice más bien que resulta que luego le das, o sea, claro, sí, le atinas. Es que eso es lo bueno, que yo estoy el brillo, y luego resulta que sí, o sea, resulta que funciona el brillo. Bueno, vamos a ir al pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 15 al 22. Segunda de Reyes 3, del 15 al 22. No sé si lo tienes ahí. Lo tengo. Mira, claro. mira qué historia más interesante. Vale. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. Interesante, ¿verdad? Ahí está el brillo.
¿de acuerdo? El brillo. ¿El brillo? Sí, El Resplandor se debería llamar, ¿no? Pero El Resplandor suena a película de miedo, Suena a ¿no? esa Entonces, película sí, claro, sí, El Brillo. Cuando estaba preparando ¿Ibas a el ponerlo? título, iba a poner El Resplandor. El pero digo, Resplandor. Fíjate El que hubiera Resplandor. quedado hasta Sí, ¿no? sí. Con la música, chin, 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 y todo eso. Ahora, mira, fíjate bien esto. Oye, ¿tú alguna vez viste esa película No, de no la vi, pequeño? no. Yo tampoco. Yo nunca he visto. Todo el mundo habla de ella, pero yo nunca la vi. Yo, gracias a Dios, no he visto ninguna película de terror jamás, No. lo cual creo que es importante para la Ha vida. sido bueno para tu cerebro. Sí. Creo que Así para el que- desarrollo de tu cerebro ha sido bueno. Yo no tengo miedo a la oscuridad, no tengo miedo a... Lo único que tengo miedo son las arañas, nada más. Todo lo demás no tengo miedo, así que... Fíjate. En fin, El Brillo. El brillo, sí. Mira, esta historia es una situación de tres reyes que tenían que enfrentar un gran enemigo, ¿de acuerdo? Esos tres reyes que se unieron, uno era el rey de Edom, ¿de acuerdo? Sí. Otro era el rey de Israel y otra era Josafat, el rey de Judá, y se unieron los tres para pelear contra Moab. Era una alianza un poco extraña porque de alguna manera el rey de Edom es como decir, es el típico inconverso que cree en todo menos en Dios, ¿no? Ya. Luego, el rey de Israel es el típico cristiano que anda con una pierna dentro del evangelio y otra fuera, ¿no? Y luego estaba Josafat. Bueno, bonita manera Claro, de definirlo. luego estaba el santo, el ungido, que era Josafat, ¿no? el Y Josafat. hicieron esa alianza Ya. tan rara, ¿no? Y Rara. sí, es bastante rara, ¿no? Hoy en día muy criticable. Sí, totalmente. Pero hicieron una alianza complicada, ¿de acuerdo? Sí. Y fíjate que algo que estaba pensando mientras meditaba en esta batalla que ellos hicieron era muy necesaria, pero siempre es importante saber discernir cuándo necesitamos pelear y cuándo necesitamos mantener la paz, ¿no? Creo que uno de los secretos del éxito es saber pelear en las batallas que tenemos que pelear y saber abstenernos de las batallas que no tenemos que estar, ¿no? Habitualmente nos sucede lo contrario. No sucede, Habitualmente Sí. peleamos lo que no nos importa. de acuerdo, y no peleamos lo y que no tenemos. peleamos Ujú. lo que sí debiéramos de pelear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de vivir exitosos, en victorias, satisfechos, vivimos todo lo contrario. Vivimos muy frustrados porque peleamos por algo que no es nuestro. Totalmente. Y por más que tú pelees por algo que no es tuyo, nunca lo vas a ganar. Sin embargo, si peleáramos por lo que es nuestro, sería fácil ganar. Sí, fíjate que hablando un poco de esto, hay guerras que no son tuyas y que no tienes que pelear. Claro. Y somos amantes, especialmente en España, los españoles, y me imagino que pasa con los latinos también, ¿no? Sí. Que nos metemos en donde no nos tenemos que como meter, ¿de decimos, acuerdo? en cualquier berenjenal. En cualquier berenjenal. Estamos peleando por la maceta de la vecina, pero no peleamos por nuestros hijos en casa y situaciones así, sí, ¿no? Y solemos sí. ser de esta manera, ¿no? Ahora, en este pasaje, los tres reyes se unen para pelear por su futuro, ¿de acuerdo? El futuro se trabó, apareció el rey de Moab con sus ejércitos y se levantaron para ir en contra de Israel, y ahí se alían los tres, el rey de Edom, el rey de Israel, el rey de Judá, para ir, para pelear con su futuro. Y esto me hace plantear la primera pregunta que quiero hacerle a todos los que nos escuchan en esta mañana o nos ven. ¿Estás peleando por tu futuro? ¿Por qué estás peleando? ¿Estás peleando? Hay gente que está peleando por su pasado y siguen sí. peleando por el pasado. Sí. Y que yo te dije y tú Ay, me sí. dijiste y siguen. Pero la pregunta clave es, ¿estamos peleando hoy por nuestro futuro? Porque ellos decidieron unirse para pelear por su futuro. Entonces la historia cuenta que deciden ir por el desierto de Edom, que era territorio del rey de Edom, por 7 días, y mientras iban a la batalla se quedan sin agua, ¿de acuerdo? Son 3 ejércitos. Claro, no es como hoy en día que cuando un ejército, la infantería sale a hacer una guerra y pasa por un desierto. Es un poco chistoso, ¿no? Pero... Claro, pero llevan agua. No sé si lo sabes, el ejército tiene camiones con contenedores térmicos para llevar carne. Bueno, los ejércitos antiguamente tenían que llevar todos los ganados, tenían que llevar toda la carga, todo con animales, y llevaba la carne, llevaban todo, pero llevaban los animales para matarlos in situ y comerlos. Hombre, entonces, neveras no habían. Entonces, 3 ejércitos con sus hombres, sus caballos, sus animales, sus ganados y sin agua, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es curioso, como mínimo es curioso que se te olvide lo más importante, que es el agua,
Hombre, hoy y ayer es curioso. Ahora, imagínate toda esta gran multitud de gente, 3 ejércitos con todo lo que llevaban, el séquito que llevaban detrás. Hombre, a sin lo agua. mejor también no podían llevar tanta agua. Claro, por eso. Ahora, esto me dio a pensar y sacar un principio de esto. Ellos van a ganar su futuro sin prever su presente, ¿de acuerdo? Y no hay futuro sin previsión presente. O sea, no podemos plantearnos hacer algo extraordinario mañana si hoy no me estoy preparando para ese extraordinario. Hombre, si te falta para hoy, difícilmente te queda para mañana. Claro, entonces, fíjate que algo que nos pasó y tenemos un problema de generaciones, es que nuestros padres, por ejemplo, mi padre, él pasó por la guerra civil, el tuyo también, Sí. ¿de acuerdo? Mi madre pasó por la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y ellos nos enseñaron a sobrevivir. La generación pasada nos enseñaron lo mejor que sabían, que eran sobrevivir. Exacto. O sea, Y ellos, salir adelante. y salir adelante. O sea, eso es lo que nos enseñó nuestra generación, ¿de acuerdo? Para que no sufriéramos lo que ellos sufrieron. Exacto. Entonces, y todos los abuelos dicen hay que ahorrar un poco, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pues, ¿por qué? Porque ellos no quieren que nosotros pasemos por aquello que ellos pasaron, ¿no? La Ellos, despensa llena. claro, fíjate que todos ellos vienen de dictaduras, de reconstruir países arrasados por guerras. De esos vienen nuestros padres y nuestros abuelos. ¿de El acuerdo? mío sí. Fíjate que ellos sabían arreglar las cosas rotas, ¿vale? Cosían los botones y arreglaban las cremalleras. Cosían las medias y los Totalmente. calcetines. Pero- Mi madre tiene una habilidad Claro. para coser medias. Pero esa es la generación que había detrás Sí. nuestra. O sea, normalmente, ¿qué hacemos la generación nuestra? No arreglamos la ropa, la tiramos y vamos a Zara o vamos a no sé qué y nos compramos ropa nueva, ¿no? Y no No, solemos desde arreglarla. luego lo que no arreglamos son las medias. Sí. O sea, ¿qué señora arregla unas medias si se van al mercadillo o donde sea? Pero mi madre tenía una habilidad de coser las medias y tú decías, no ha pasado nada aquí. Fíjate que nuestras generaciones pasadas sabían cambiar el aceite del coche, cambiar un filtro. Nosotros no tenemos ni idea de todo eso. No. Yo me recuerdo de pequeño que mi madre vivíamos en Murcia y teníamos una gran finca con muchos frutales y mi madre, cuando recolectaba las ciruelas y otros frutos, hacía mermeladas y lo hacía en casa y hacía pues 40.000 botes. Claro. Y luego había mermeladas para los siguientes años. Cada vez se abría un bote y nadie iba a la tienda a comprarlo, ¿no? No reparamos ruedas, las cambiamos, no cosemos la ropa, la tiramos, No. ¿de acuerdo? Y nos han preparado, este es el gran problema que tenemos hoy, por eso estoy hablando de la previsión presente, porque no hay futuro. Nos prepararon para algo que nosotros no íbamos a ver. Hemos sido preparados para sobrevivir, pero estamos en una generación completamente diferente, donde quizá el día de mañana nos toque volver a estos principios. Eso te iba a decir yo, ¿eh? Digo, no te vayas tú a creer que conforme está el mundo, a ver si no vamos a tener que andar cosiendo medias Pero dentro de ahora, poco. fíjate que nosotros enfrentamos un mundo diferente, ¿no? Un mundo que hemos enfrentado con confinamientos, con epidemias, con cambio climático, Sí. con movimientos de inmigración, ahora con el famoso Omicron, que nos van a traer locos con el Omicron para arriba y Omicron para abajo, que ya... Hay palabras que se están poniendo sí, muy se de están moda. poniendo de moda, ¿no? O sea, yo no sabía lo que era un confinamiento, en la vida había usado Ay, pero esa es que palabra, eso ha sido el momento, creo que el momento del siglo Pero- ha sido ese. Pero fíjate que eso trajo sobre nosotros un pensamiento de vivir para sobrevivir y no pelear por nuestro futuro. Entonces tenemos un ADN creado donde lo que más hacemos es intentar sobrevivir. Tenemos vidas y metas de supervivencia, pero no de futuro. ¿De acuerdo? Hombre, también yo creo que el confinamiento y la pandemia que hemos vivido nos ha ayudado mucho a... Creo que la gente ahora vive más el día a día y ya no se enfoca tanto en el futuro porque se dan cuenta que es tan incierto que para qué prepararse para el futuro. Puede ser bueno como puede ser muy malo. Quiero decir, hay gente que no disfrutaba del hoy y a lo mejor a esa gente pues les ha venido bien el hecho de decir, ostras, voy a disfrutar del día a día, porque había gente que no ha disfrutado de su día a día. Pero para aquellos que vivían en una nube, creo que a lo mejor también les ha venido bien, ¿no? Entonces... Yo, algo que estaba estudiando sobre todo esto, que estoy intentando explicar, es que estamos preparados
para lo que nuestros padres vivieron, pero no para lo que viviremos, ¿no? No. Y ahí es donde No, tenemos yo creo que no. como iglesia, como casas, como hogares, vamos a vivir cosas que ellos no vivieron, Y ¿no? fíjate que creo que el tiempo nos está avalando esto. Quiero decir, Totalmente. hay tantas cosas que día a día, y es que ahora mismo es día a día, o sea, hay acontecimientos diarios para los que nosotros no hemos hecho previsión. No, en la vida. Y Ni imaginábamos que ni- podrían suceder. Hombre, yo entiendo que el tema de la pandemia y del confinamiento se sale de cualquier mente prodigiosa, por así decirlo. Pero luego es verdad que en nuestro día a día no tenemos como eso que se llama prever. No lo tenemos. Por eso cuando tenemos una necesidad hoy, nos frustramos porque no hemos sido preparados para la necesidad de hoy, sino la de ayer. Por eso hay tanta frustración en medio nuestra. Sí. Entonces, mis padres me enseñaron a confrontar las situaciones de ellos, pero no las mías. ¿De acuerdo? Y ellos, tengo que decirlo, quitarme el sombrero porque me enseñaron lo mejor de lo mejor de lo mejor Obvio. que ellos sabían. No estoy diciendo que no lo hicieron bien. Hombre, la realidad es ¿De que acuerdo? somos lo que somos por Pero la ellos. realidad es que yo me frustro hoy porque no sé enfrentar la necesidad de hoy, pero sí la de ayer. En otras palabras, este es el principio que he escrito. Somos buenos en cosas que ya no necesitamos. Eso es verdad. Claro, somos Ay, buenos. Rayos, Claro. eso sí que está. Claro, entonces, Yo soy muy buena en cosas que no necesito. fíjate que eso es lo que le pasó a los 3 ejércitos de Israel. Estaban acostumbrados a otro tipo de guerras. Que luego a lo mejor también es verdad que estamos enfrentando el mañana con el ayer. Claro, Y por eso no funciona. claro, por O eso. sea, me estoy enfrentando a algo que está viniendo a la manera pues a la manera antigua. De hecho, esta batalla es una de las batallas más pintorescas que hay en la Biblia, porque era algo completamente nuevo que ellos iban a enfrentar de lo que no estaban preparados. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? Así que hay desiertos que tenemos que cruzar rumbo a nuestra conquista. Son áreas nuevas en las que nunca Sí. hemos estado, con necesidades nuevas. Ellos no preveyeron el agua. Ahora el tema es el siguiente. Yo no sé si estoy saliendo, pero no haberme traído, sino. Pero si yo no sé vivirlo, ¿cómo se lo voy a enseñar a mi hijo? Claro, total, no, sí, en eso O estoy sea, de ¿me acuerdo. entiendes? El reto ya no es solamente, o sea, enfréntate a lo que viene y lo tienes que enfrentar a la manera que corresponde. Pero encima, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo si ni yo sé cómo hacerlo? Pero por eso, Raquel, necesitamos la guía diaria del Espíritu Santo. Gracias a Para Dios por el saber, Espíritu para no Santo. movernos según los medios de comunicación, sino movernos según la palabra No, de y Dios. para no movernos conforme a nuestro propio Claro, criterio entonces, o nuestra propia cultura. Fíjate que la necesidad que tenían primaria era ganar la guerra. No sé si me gusta este tema Escucha, porque tú me estás poniendo en una presión. Pero espera, mira, fíjate que la necesidad primaria al comienzo era ganar una guerra, pero ahora la necesidad primaria se convierte en conseguir agua. En conseguir agua. O sea, fíjate cómo cambia la necesidad. Estaban en trayecto, tenían que ganar la guerra, pero ahora el problema no era ganar la guerra, era tener agua. Ay, ¿De Dios acuerdo? mío. Entonces, y yo hago una reflexión aquí, una pregunta. ¿Será que estamos pidiendo victoria cuando lo que la iglesia de Dios necesita es agua? No me está gustando tu tema. Vale, Quiero entonces- que lo sepas. O sea, me estás poniendo Creo una presión psicológica. Mira, con esto quiero llevar una reflexión. Creo que muchos cristianos estamos pidiendo éxito, bendición, victoria y tantas cosas a Dios cuando lo que necesitamos es agua. Pero es que a lo mejor también no nos damos cuenta, perdona, yo, porque mi cerebro piensa rápido. Es que eso era lo que pedíamos antes. Antes pedíamos estadios llenos, pedíamos campañas o congresos multitudinarios. Antes queríamos iglesias de cientos de miles, ¿vale? Conciertos de millones. Eso era lo que queríamos antes. Pero es que ahora hemos vivido una tragedia impresionante que nos ha cambiado el mundo de una manera brutal, ha cambiado hasta la vida de la iglesia de una manera aplastante, que creo que ya no podemos pedirlo de ayer. Tendríamos que estar buscando qué es lo que va a sostener lo de hoy. ¿Vale? Claro, Entonces, pero por eso yo no puedo pretender alcanzar una victoria si no tengo agua para llegar. por eso te ¿De acuerdo? digo, pero es Entonces, que a lo mejor pero- estamos pidiendo lo de ayer y hoy la necesidad es otra. Sí, pero ya no solo que es otra, es que jamás podré llegar a mi victoria si no tengo agua.
porque Claro. pasamos por momentos de transición complicados. Claro. Por eso yo he escrito algo que me parece interesante. Pedimos a Dios trabajo cuando quizá lo que necesitamos es agua. Pedimos a Dios victorias cuando quizá lo que necesitamos es agua. O pedimos restauración cuando quizá lo que tú y yo necesitamos es agua. Y todos sabemos lo que representa el agua en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. La Biblia dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces lo que quiero detenerme en esta mañana es a decir, O sea, que a lo mejor estamos demasiado enfocados en lo externo en llegar a la victoria. y se nos está olvidando nuestra necesidad real, que es nuestra necesidad interna, que a la final habla de lo que nosotros somos y lo que nosotros somos es lo que nos va a llevar. Fíjate que esos 3 ejércitos, su impedimento para ganar la guerra no era lo grande que era el enemigo, era que no tenían agua. Entonces, hay algo que es evidente en este tiempo y que lo tengo que decir así, necesitamos llenarnos de Dios. Esta mañana en el devocional de la mañana que estaba haciendo en nuestra página, estaba hablando, Pablo le habla a Timoteo de los depósitos. Sí. Muy interesante. Y muy bueno para sacar una enseñanza, los depósitos que tenemos todos en nuestro interior, que son llenos de su palabra, llenos del Espíritu Santo, y esos depósitos van a marcar nuestro destino, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender en este tiempo es que el vacío interior nos mata, pero Sí. la plenitud nos llena de vida. Y creo que estamos demasiado enfocados en el logro, pero no en cómo voy a llegar a ese logro. Y ahí es donde estos 3 ejércitos se dan cuenta, señores, no tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria, tenemos que pedir agua. Que luego a lo mejor nosotros complicamos mucho la vida, porque basados en esta historia, a veces la vida se compone de cosas mucho más sencillas, agua, pero es que nosotros queremos llegar a matar a ese ejército y hay algo mucho más sencillo, ¿vale? Pero mucho más necesario, un simple vaso de agua. Y es verdad que como cristianos muchas veces creo que tenemos la tendencia de complicar mucho las cosas, de complicarnos mucho la vida y de no buscar lo sencillo, que a la final lo sencillo es lo que lo resuelve todo, ¿no? Y creo que pues sí es verdad, a lo mejor estamos empecinados, encaprichados por es que tengo que llegar. Y es cierto, a lo mejor se nos está olvidando de qué manera estamos llegando y el día que lleguemos no vamos a tener ni ganas ni fuerzas para poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo sencillo y lo sencillo a lo mejor es lo que nos sostiene, pues agua, y estamos enrevesando y como complicándolo todo tanto que estamos perdiendo la sencillez del Evangelio, la sencillez de la vida, que es la que nos lleva pues día a día a dar ese paso y a disfrutar el paso. Fíjate que para traspolar toda esta historia a nuestras vidas, hace años que estamos caminando rumbo a nuestra victoria, a nuestro avivamiento, a nuestro sueño, ¿no?, particular y personal de cada persona, pero hemos entrado en un desierto que se llama Edom, de este mundo cambiante, ¿no? Hemos tenido tantos cambios que nos hemos quedado sin agua, ¿de acuerdo? Tenemos la victoria que Cristo ganó en la cruz, pero no tenemos el agua para llegar a esa victoria, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos llamar al agua? ¿Cómo podemos atraer al agua, no? Porque hay algo muy importante. Dios no hará lo que no provoques. Dios es tremendamente respetuoso con nosotros. Y lo que nosotros no seamos capaces de provocar, Dios no lo va a hacer. Creo que eso es verdad. Es así, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos la tendencia, creo que simplista o la tendencia facilona de, no, cuando Dios quiera. ¿No? Y esa frase de cuando Dios quiera es la frase de yo no voy a hacer nada y que Dios lo haga cuando que quiera. Dios lo haga cuando No, le dé la gana. Yo tengo que provocarlo. Y obviamente luego es que malo es Dios, ¿vale? No ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Entonces, pero Dios sabe todo. Cuando Dios quiera. Y cuando el Dios quiera, es que parece que Dios nunca quiere. Fíjate, Raquel, que
Y esto es muy sencillo lo que voy a decir. Josafat hizo 3 cosas. Fíjate, de los 3 reyes, el único que había ahí ungido para llevar este asunto era Josafat, ¿no? Estaba Lo bueno es que los demás le hicieron caso, ¿no? Claro, pero esto nos llama la atención. Número 1, si yo estoy fuera de Dios y no creo en Dios, tengo un problema. Ahora, si yo tengo una pierna en el Evangelio y la otra fuera, tengo otro problema. Ahora, yo creo que ese problema es más gordo, ese es más gordo, Qué sí. lío, qué lío. Porque entonces es un gran lío, ¿no? Esto de navegar en 2 aguas Sí. tiene que ser muy complicado. Pero tenemos a Josafat y hizo 3 cosas para provocar que el agua brotara. ¿De acuerdo? Porque lo que ocurrió en el texto es que el agua llenó las lagunas, ¿de acuerdo? El enemigo lo vio, el resplandor los confundió pensando que habían muerto todos y se había convertido en un lago de sangre, y ahí estaba Israel, Judá y Edom haciendo una emboscada y los reventaron, ¿de acuerdo? O sea, ganaron la victoria, ¿vale? Pero hizo 3 cosas, ¿de acuerdo? Su centro en Josafat fue buscar agua. Lo primero que hace, lo primero que busca, número 1... Oye, por lo menos tuvo como la habilidad o tuvo la sensibilidad de decir que es que necesitamos agua, que hay gente en la vida que ni siquiera se da cuenta de sus necesidades porque Sí. van a trote, o sea, y van a saco y como sea, porque llego y como sea llego. Por lo menos Josafat tuvo esa sensibilidad de decir, señores, si nos ponemos tercos llegamos, pero igual perdemos. Vamos a buscar lo que en este momento necesitamos. Y creo, Samuel, perdóname, que eso también es una lección para los cristianos, ¿eh? Por cabezonería podemos llegar a todos los lados, pero no es llegar, es en qué condiciones vamos a llegar. Y a lo mejor una vez que estás ahí pierdes todo porque no estás en las mejores condiciones. Tenemos que tener esa sensibilidad de saber en cada momento qué es lo que estamos necesitando. Y si en este momento tienes que dar un parón, porque lo que necesitas es esa agua, lo que necesitas es buscar ese Espíritu Santo y ser otra vez lleno, y tener esa sensibilidad de detenerte, como hizo el ejército, decir, vamos a hacer lo que en este momento es necesario que hagamos. Totalmente. 3 cosas que hizo Josafat para que el agua brotara. Número 1, buscó una respuesta. Lo primero que hace es buscar una palabra, ¿de acuerdo? Tu necesidad necesita una palabra del cielo, ¿de acuerdo? Toda necesidad necesita una palabra. El principio del milagro está en una palabra. La gente es sana cuando recibe la palabra del cielo. La gente es liberada cuando recibe la palabra del cielo. No nos podemos olvidar de eso. Todavía creemos que los hombres de Dios tienen poder en las manos y que con ese poder sanan. No es así. Eso está completamente equivocado. Es una palabra que se va a soltar, lo que va a sanar, lo que va a restaurar y va a levantar. Yo no tengo nada en mis manos, ¿de acuerdo? No tenemos, los grandes hombres de Dios no tienen nada en sus manos, no son sus manos las que desprenden poder, es el poder de Dios y la fe de cada uno, pero necesitas una palabra del cielo que te haga clic, que en ese momento desate el milagro en tu vida, ¿no? Y fíjate, Dios siempre ha tenido una fuente, ¿no? En este tiempo es la iglesia, son los pastores, lo dice la palabra, Dios crea a sus profetas y prosperarás. En la palabra de tu pastor está esa palabra de sanidad, de prosperidad, lo que estás necesitando, ¿de acuerdo? Dios siempre ha tenido una... Pero en aquel tiempo eran los profetas, así que no es un hombre, no es un sistema, no es un crédito, es una palabra lo que necesitamos. Sí. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Necesitamos volver a escuchar al cielo, ¿de acuerdo? Porque sin esa palabra no habrá milagro, pero si la puedes escuchar, la verás. Así que, ¿qué hace Josafat? Dice, voy a ir a buscar al profeta Eliseo. Necesito una palabra para esta situación. No necesito agua, necesito una palabra que haga que el agua brote, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. A veces vamos primero al médico, vamos primero, y cuidado, no estoy en contra de todo esto, vamos primero al banco, vamos primero al psicólogo, vamos primero a todo antes de ir a Dios. Y necesitamos una palabra del cielo que desate su gloria. Que independientemente sobre nosotros, ¿no? Que luego vayas al psicólogo, que luego vayas al médico, tienes esa palabra. Ahora, permíteme que yo puntualice, porque creo que es verdad, o sea, necesitamos una palabra y eso es indiscutible. Pero es verdad que hay mucha gente que no quiere buscar esa palabra y la pone en la boca de otro. ¿Qué quiero decir con ello? Sí es cierto.
en la boca de los pastores, de la gente que te está pastoreando, está lo que necesitas escuchar de parte de Dios. Y eso es totalmente cierto. Pero es verdad que hay mucha gente que no quiere buscar a Dios y va a buscar al hombre. Pastor, dígame qué le ha dicho el Señor para mí. Eso a mí me ha pasado un sinfín de veces. Sí, hay una costumbre en el pueblo de Dios. A mí me escribe constantemente. Y el Señor le ha dicho algo para mí. Pues, ¿Qué le ha dicho? Porque yo he soñado que el Señor tenía una palabra para... Pues perdóneme, pero... A mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada. Entonces, cuando vienen así, creo que es gente que no está buscando esa palabra. Están buscando calmar su conciencia o la vida fácil. Creo que uno tiene que buscar a Dios para que sea Dios quien le hable. Y ya sea de manera personal o a través de la boca de tu pastor o del profeta, que Dios te hable, pero tú lo has tenido que buscar en tu intimidad. Y tú lo has tenido que buscar en tu secreto, porque luego sucede lo otro, que luego vas a buscar a que tu pastor te aconseje y no le haces ni caso. Sí, eso porque no pasa. te gusta lo que el pastor te ha dicho, o no te gusta lo que el consejero o el líder te ha dicho. ¿Por qué? Porque de verdad tú no estás buscando la palabra. Y tiene que haber un secreto, tiene que haber una intimidad. Señor, necesito que me hables. Señor, yo necesito esa palabra. Ya sea que Dios te la dé a ti o que la dé a través de la boca de tu pastor, tú vas a estar sensible, atento y lo vas a recibir como de Dios. Entonces, esto de dígame qué Dios quiere para mí no funciona, pero luego tampoco funciona. Si tú no lo has buscado en tu intimidad, tampoco funciona, porque por más que tu pastor, tu pastora o el líder o el consejero te hable, si tú no lo has buscado en tu intimidad, no te va a parecer bien, no te va a gustar y encima te vas a enfadar con ellos porque te están hablando lo que Dios te dice que tienes que oír. Es muy importante. Yo, de hecho, muchas personas que me piden consejo, la primera pregunta que hago al sentarme con ellas es la siguiente: ¿usted va a hacer todo lo que yo le diga? Y entonces cuando me dicen depende o no sé, le digo, mire, hagamos una cosa, cuando usted esté preparado a recibir lo que yo le voy a decir, volvemos a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado como hacemos, es que hay ¿no? mucha gente que necesita ayuda, quiere que le ayudes, pero luego se frustran contigo porque les dices la verdad, la única que les puede hacer libres, y se enfadan contigo. Sí. Y tú dices, Entonces, aquí va el primer principio, ¿de acuerdo? Josafat buscó una palabra, porque en esa palabra hay una respuesta. Y yo he escrito este principio: la escasez de la palabra trastorna tu destino, pero una sola palabra lo transforma. Exacto. Lo vuelvo a repetir: la escasez de la palabra trastorna tu destino, pero una sola palabra lo transforma. Lo primero que hizo Josafat para traer las aguas era una palabra. Yo necesito una palabra del cielo que venga sobre mi vida para confirmar lo que tengo que ver. Busco esa palabra. Segunda cosa que hizo para traer las aguas Josafat, le puso melodía. Muy interesante. Y yo sé que lo sabemos, pero dice la palabra de Dios que Josafat, dice en la versión Reina Valera, buscó un músico o un tañedor. Tu versión decía alguien que tocara el arpa. El arpa. ¿De acuerdo? Que tocara adoración. ¿De acuerdo? Fíjate que la gente, cuando tiene necesidad, todo lo que hace es contar de su necesidad a los demás. Y eso lo hacemos. Y ¿sabes lo que pasa con esto? Que lo único que obtenemos son pequeñas limosnas de la gente. Un par de palmaditas en la espalda, un billete de 20 euros, limosnas, ¿de acuerdo? Y yo creo que cuanto más lo cuentas, más lo agrandas. Y peor haces el problema, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, hay que hablar y hay que vaciarse y hay que... pero búscate esa persona que te va a escuchar, que va a orar contigo, que te va a apoyar, que te va a levantar y tal. Pero esto de ir a cualquiera y cualquiera, digo, 100 personas, pues conforme tú vas contando la historia cambia. Y no solo cambia, que cada vez la hacen más gorda y cada vez es más grande. Y lo que empezó con un grano en la cara se ha convertido en
¿Es verdad? Fíjate que yo suelo poner música siempre a todo lo que hago. Suelo poner, ahora mismo estamos hablando, hay una música de fondo. Cuando predico siempre hay una música de fondo, pero yo aprendí esto de Josafat. Entendí. Te lo dijo él, ¿no? No, pero no, lees la Biblia y aprendes un par de cosas, ¿no? Pero cuando ponemos una melodía de adoración a nuestra necesidad, los cielos se abren. Y esto era algo que entendió Josafat. Dijo, Josafat, necesito una palabra, pero voy a crear el ambiente propicio para que esa palabra sea soltada. Sí. Así que puso una música, trajo un arpista para tocar un poco de adoración. ¿Sabes? Y la atmósfera cambia. Y lo que era lamento ahora se llena de esperanza, porque él le puso una melodía a su necesidad. Él tenía una necesidad que eran 3 ejércitos muriéndose de sed con sus animales, caminando hacia una victoria que Dios había prometido, porque Josafat le preguntó, ¿iremos a luchar contra Moab? Y Dios le dijo, sí, y yo daré la victoria. Tienen la victoria delante, pero no pueden llegar a esa victoria por falta de agua. Y aquí llega Josafat, pide una palabra, pero dice, tú toca música para que el ambiente cambie y lo que era lamento se llena de esperanza. Pero ¿no? busca la melodía correcta. Claro, por supuesto, eso sí, está claro, ¿no? Porque hay gente que en medio de su drama pone a Paquita, la del barrio. No, claro, pero eso no. Entonces, ya, pero más que poner... Pero me refiero, busca una melodía que inspire tu alma a creer lo que Dios va a hablar. Claro, eso es lo que es. Claro, obviamente es eso, pero hay mucha gente que dice, ay, pero si a mí me encanta la música, y se ponen cualquier cosa que los arruina más todavía. No, busca esa melodía que viene del cielo, esa melodía que va a inspirar y va a animar tu alma, que cuando Dios hable, tú puedas escuchar. Fíjate, yo lo decía de esta manera, pero yo suelo tener, ¿no? Tú puedes tener necesidades, problemas. Hoy se cerraron todas tus puertas. Hoy te dieron un diagnóstico de enfermedad. Hace unas semanas una niña de nuestra iglesia, una adolescente, recibía el diagnóstico de leucemia. Sí. Y el Señor Ay, la ha Dios mío, sanado por completo. El Señor la ha sanado. Y damos gracias al Señor. Y probablemente muchos tengamos necesidad, ¿no? Pero hay una canción que dice, milagroso abres caminos para aquellos que hoy sientan que todo está cerrado. Hay otra canción que dice, tú eres mi sanador, de Miel San Marcos, ¿no? Sí. Que quizá le viene bien a más de un enfermo en este día, ¿no? Quizá tu fidelidad es grande para aquel que en este momento está pensando que todo se volvió en su contra, que no hay salida, la fidelidad de... Y hay otras canciones como Ya no soy esclavo del temor, para aquellos que hoy tienen miedo. Sí que escuchas música. O aquellos que se sienten sin fuerzas, pueden cantar Levanto mis manos. Pero algo que aprendí de Josafat es que tenemos que ponerle sonido a nuestra necesidad. Sí. Tenemos que hacerlo. Ella es que el sonido de la necesidad es muy martillante, muy duro y muy persistente. Entonces, tener ese sonido dentro todo el rato, o le cambias el sonido o puede ser muy agotador. Fíjate que yo he escrito las siguientes palabras, y es: la adoración toca a Dios, pero la adoración en medio de la necesidad mueve a Dios. Y creo que es muy importante. Creo que cada vez que adoramos, Dios es tocado, pero cada vez que adoramos en medio de la necesidad, movemos a Dios. Exacto. Y esto fue lo que hizo este hombre. Así que número 1, buscó una palabra, número 2, le puso una melodía, y número 3, hizo algo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esto. Fíjate, Raquel, que eran 3 reyes que estaban capacitados más allá de lo que Dios le iba a pedir, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos son reyes. ¿De acuerdo? Un rey está llamado a gobernar, a llevar un ejército, a ganar una batalla, a ponerse una corona, a hacer una fiesta enorme con los dignatarios más increíbles, claro, ¿no? Eso, ¿vale? Pero ¿qué nos sucede cuando Dios nos pide algo demasiado común? ¿De acuerdo? Ah, bueno, eso es verdad. Porque Dios, el profeta habla y le dice: oye, ustedes 3, el mundano, el medio cristiano y ungido de Josafat, los 3, quiero que os vayáis al valle ese, unas palas, un pico y una pala, y se pongan a hacer estanques. Eso fue lo que le dijo Dios. Eso fue la respuesta del profeta. De verdad, es que la respuesta es bastante ridícula. No es la que tú esperarías de un profeta. No. Por eso la gran pregunta que hago, ¿qué nos sucede? Verdad. No me había dado cuenta yo de esa...
madre mía, yo voy a buscar a un profeta y me dice, señora, coja un pico y una pala, y yo digo, y para esto he venido. Claro, pero eso sea, es lo pero son tres reyes, ¿de acuerdo? El mundano, el medio cristiano y el ungido. Claro, y también son tres reyes que me imagino yo que habían perdido la costumbre del pico y de la pala. Bueno, pero la cuestión es que el profeta Eliseo le dice, mira, se van a ir a ese valle y van a cavar estanques. Así se lo dice, pico, pala y hacer agujeritos. Escucha, por eso yo me pregunto, ¿qué nos sucede cuando Dios nos pide algo demasiado común? Y la Biblia está llena de cosas muy comunes. Es que es verdad, nosotros siempre esperamos que a nuestra necesidad la respuesta de Dios sean con querubines y sean cosas así sobrenaturales, imposibles. Y cuando viene Dios y nos da una respuesta súper simple o súper natural, quiero decir, cosas, pues, haz esto, no sé, que te estás quedando sin dinero, pues chico, no gastes tanto, ahorra. Tú no puedes aceptar eso como que sea el súper consejo de Bueno, Dios. ¿qué le dijo Dios al general sirio, a Naamán? Que, Vete, bueno, ¿de acuerdo? y capúzate. ¿Qué le dijo a toda la nación de Israel para echar abajo los muros de Jericó? Da 7 vueltas durante 7 días. Bueno, pero eso era un poquito más loco, bueno, eso, ¿no? sí, eso ya era más estaba dentro- profético, ¿no? sí, Era más, eso está como un poco lo más haríamos loco. hoy en día. Pero a falta de agua, Cavar estanques. cavar estanque. Y se lo dice a los 3 reyes. Entonces, yo sé que, y esto se lo hablo a toda la gente que está, yo sé que tú estás capacitado más allá de lo que Dios te va a pedir, ¿de acuerdo? Fíjate, y esto es muy importante, a ellos, a 3 reyes les pidió que cavaran estanques. Lo que Dios te va a pedir no está basado en tu capacidad intelectual, sino en tu humildad espiritual. Lo vuelvo a repetir. Vale, ¿vale? esa ha sido bonita. Esa ha Claro, sido... es que eso fue lo que le Fíjate, pasó. Mira que no sabría repetirla, pero me ha sonado Si bonito. yo fuera Josafat, le diría, Señor, tú me has llamado a gobernar las naciones de la tierra, no a cavar Bueno, pero estanques. no, si fuera Josafat, no, siendo Samuel justo, ya se lo has dicho muchas Claro, veces. yo se le diría. Y, o sea... Ahora, pero por eso, porque lo que Dios te va a pedir, Dios jamás nos pide cosas que tenemos capacidad intelectual para hacerlo. Dios nos pedirá cosas que van a necesitar nuestra humildad espiritual. Eso sí. Claro, entonces fíjate que los grandes Y rechazamos ese tipo de respuestas por ser para nosotros demasiado comunes, comunes. claro, pero Dios Y quiere Dios ver, está tratando nuestra humildad. claro, a Dios no le importa mi capacidad intelectual, a Dios le importa mi humildad espiritual. Claro. Cuán humilde soy para ver el milagro, no cuán inteligente soy para ver el milagro. Y ahí es donde hemos errado muchos de nosotros. Y todavía creemos que lo que Dios... De hecho, el otro día estaba yo estudiando sobre avivamientos y ¿sabes qué me di cuenta, Raquel? Me di cuenta de algo estudiando el libro de Habacuc, que Dios... Cuando Habacuc estaba pidiendo un avivamiento, no lo estaba pidiendo por lo mucho que habían orado, lo mucho que habían ayunado, sino lo estaba pidiendo por lo mal que estaban, que el avivamiento era la única salida y respuesta para que la nación de Israel se volviera a levantar. Entonces, Sí. a veces estamos diciendo, no, es que para tener un avivamiento tenemos que hacer mucho. No. A veces tiene que ser la desesperación de un hombre y una mujer que dice, lo he intentado todo, ya no puedo más, Señor, manda un avivamiento a la situación que estamos viviendo. Que también es verdad que muchas veces nos levantamos como los buenos de la película por tanta cosa que somos capaces de hacer y por tantas cosas espirituales que hacemos. Y es como que ya, bueno, Señor, lo he hecho todo, he hecho más de lo que tendría que hacer, así es que reclamo que, ¿no? Y esa palabra es como muy, lo reclamo, y una vez más, lo único que hacemos es a Dios malo y a nosotros buenos. Y es verdad que muchas veces nuestro todo intelectual, nuestro todo hasta espiritual, oro, ayuno, diezmo, voy a la iglesia, sirvo, limpio los baños, es como un reclamo a Dios de que haga lo que queremos que haga. Fíjate, Raquel, que los grandes milagros están detrás de meriendas de adolescentes, ¿de acuerdo? En la boca de peces, en Sí. la vasija de una viuda y en la onda de un joven. Los grandes milagros, las respuestas de Dios para naciones, para multitudes, Sí. están detrás de estas cosas. Es lo más ¿Sabes sencillo, por qué? Dios no usa inteligencia, Dios usa disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera cosa que hizo Josafat fue disponerse como rey para hacer el trabajo de un súbdito. ¿De acuerdo? Yo lo he escrito de esta manera. Dios te va a pedir lo que tu humildad pueda hacer.
Lo vuelvo a Sí. repetir. Dios te va a pedir lo que tu humildad pueda hacer, no lo que tu inteligencia, Que- tu capacidad apostólica y profética puede Ay, hacer. Dios mío. Dios te va a pedir lo que tu humildad pueda hacer. Que dicho así es muy sencillo, ¿eh? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha pedido cosas muy humildes y no las hemos hecho? ¿eh? O sea, que dicho así, amén, aleluya. Seguro que todos los que nos estén oyendo ya se han caído, se han dado vueltas por la frase, han hecho la croqueta, han hecho el rebozado. Puede sonar muy bonito, pero, hey, Es complicado, ¿no? la realidad es que va a venir. O sea, ¿Quieres ver tu victoria? va a llegar. Y a veces es un simple perdóname. Ujú. Ostras, pero decirle perdón a ese hijo mío bandido, porque es que encima es mi hijo y yo soy el padre o yo soy la madre. Y pedirle perdón yo a ese nene que me está amargando la vida o a esa nena, ojito, que la frase es para hacer 70 croquetas en el suelo, pero la realidad es, le voy a pedir perdón a mi hijo, le voy a pedir perdón a mi marido, le voy a pedir perdón a mi mujer, perdona, o sea, que quien tiene la razón soy yo, quien me ha fastidiado la vida son ellos. La frase se complica, ¿eh? Así que esa es muy importante. Tres cosas. Buscó una palabra, le puso melodía y al final se humilló. Y creo que son tres cosas muy importantes para que las aguas vuelvan a brotar. Y la historia no termina aquí, ¿de acuerdo? Dice Vale. la palabra de Dios que Termina ellos, bien la los historia. tres reyes, Vale. el inconverso, el cristiano a medias y el ungido se van a hacer estanques, ¿de acuerdo? Y comienzan a hacer en todo un valle un montón de agujeros, ¿de acuerdo? Y sabes, aprendí algo de esto. Tienes que crear momentos y depósitos para que Dios los pueda llenar. Y eso fue lo que ellos hicieron. Fíjate que a veces esos movimientos de humildad lo único que hacen es crear un espacio para que Dios se pueda mover y pueda hacer un milagro. ¿De acuerdo? Porque Dios le dijo, mira, no vais a ver viento, no vais a ver lluvia, no vais a ver ningún elemento. Y lo que ocurrió es que los tres, cuando se cansaron, se fueron a dormir con todo su ejército. Ahí estaban detrás del valle, durmiendo todos. Y a la mañana siguiente los moabitas que estaban al otro lado del valle se despiertan y ven el valle lleno de agua, pero les deslumbran de tal manera que terminaron derrotándolos. Ellos creyeron que lo que había ahí era los tres ejércitos de Israel que se habían matado entre ellos. Eso fue lo que dice la Biblia, y que todo eso era un baño de sangre que había por el reflejo que les había dado. Y sabes, Raquel, no es tu capacidad, ni tu dinero, ni tus estrategias la que derrotarán a lo que quieren destruirnos, ¿de acuerdo? O lo que quieran frenarnos o lo que quieran detenernos, ¿de acuerdo? Es tiempo que lo sobrenatural de Dios en nosotros deslumbre nuestra necesidad, ¿no? Y quiero terminar con estas palabras, ¿no? Dios necesita que hagamos estanques, que creamos lugares, que le vamos a crear espacios. Es como la melodía. Todo lo que hizo Josafat es el principio de los estanques. Es decir, voy a crear un espacio, un ambiente. Si no se lo damos a Dios, quizá hoy hay personas que tienen que rendir una hora, apagar el teléfono móvil, irse a un cuarto, poner un poco de música y crear un ambiente para que el Espíritu Santo lo llene. Quizá hay personas que tienen que crear esas situaciones para que Dios derrame el milagro que necesita, ¿no? Y tenemos que entender una cosa, que la presencia de Dios deslumbra nuestra necesidad. Si queremos ver cómo Dios hace milagros en este tiempo, vamos a tener que permitir que su presencia en nosotros pueda deslumbrar a nuestra necesidad. Así que interesante el tema de hoy, ¿no? Muy interesante. Brillo o El Resplandor, no sé, quédese con el título que quiera, pero interesante. Pero cuánto podemos aprender de estos tres reyes y de Josafat. Así que no se olviden de esto, busquen la palabra, pónganle Oye, una de los melodía. otros dos reyes se puede aprender también a no creerse más listo de lo que uno es. Sí, total. Y saber recibir el consejo o seguir la guía de otro. Totalmente. Que esa también es una buena lección. Totalmente. ¿Ves? Así que siempre hay un ungido al que puedes seguir para llegar a tu victoria, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los otros los reyes. Oye, si no sabes hacerlo, búscate quien lo sepa y haz Así lo que él hace. Así que, y sobre todo esto, Raquel, lo que más me gusta o lo que más amo yo de este pasaje es que Dios nos va a pedir lo que nuestra humildad puede hacer.
Eso es lo que Esa va a pedir frase ha Dios. sido muy buena. Eso es así. Es muy complicada, ¿eh? Es muy complicado. Va a ser, como decimos aquí coloquialmente, muy chungo, pero buena es, de verdad. Vamos a orar, ¿te parece? Sí. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres increíblemente bueno y gracias porque, Señor, a veces tus respuestas, Señor, Amén, Señor. Es que definitivamente tus respuestas se salen de todo lo preconcebido, se salen de hasta lo que nosotros hemos creído que tenía que ser. Por eso nos sorprendes cada día, Señor, y gracias por esas sorpresas que vienen del cielo. Amén. Solo te pido, Señor, que en este día, Señor, sea lo que sea que estemos viviendo, tengamos la humildad, Señor, suficiente, y esa humildad pueda crear en nosotros la capacidad, Señor, de creer que tú estás interviniendo y que tú estás en medio de todo, Señor, y que tú estás controlándolo todo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder darte el lugar, Señor, hasta en nuestra necesidad, darte el lugar a ti para que tú puedas, Señor, mostrar tu gloria y mostrar tu poder. Señor, ayúdanos hoy a darte el lugar a ti, Señor, y que caminemos, Señor, habiéndote dado el espacio para que tú puedas obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este día, ¿verdad? Pues gracias a Dios, porque de seguir le hundimos la moral a todo el mundo con este tipo de cosas. No, vamos a por nuestra victoria, pero no se te olvide llevar agua para el resto del camino. Así que, importante esto. Sí. El agua es importante, hay que hidratarse, hay que hidratarse. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Semana que viene estamos de nuevo aquí, así que disfruten de toda esta semana. O sea, y el amenazas Señor los con bendiga. volver. Amenazo siempre con volver. Bueno, pues nada, señores, si ustedes quieren, la semana que viene aquí. Un abrazo a todos, el Señor los bendiga grandemente. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.